Hablemos del agua del acuario, hablemos de parámetros. Es muy común pensar que el agua del grifo o cualquier botella de agua nos puede servir para nuestro acuario, nos puede servir para nuestros peces, pero no es así. Debes conocer los parámetros como por ejemplo el pH, la dureza, los nitratos. No todos los peces aceptan los mismos valores y es algo muy importante que debes de medir. Este vídeo no va a ser una clase magistral de parámetros, pero sí que vamos a hablar de los básicos, que son, cómo medirlos y cómo tener el acuario controlado. Empezamos por el pH del acuario. El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua del acuario. El pH tiene una escala que va del 1 al 14, siendo el 1 el valor más ácido y el 14 el más alcalino. El valor neutro en este caso se encuentra justo en el medio, es el 7. Es importante medir este parámetro, ya que en función de qué pH tengamos en el acuario podremos introducir unos peces u otros, y esto lo voy a repetir a lo largo de todo el vídeo. El siguiente parámetro es el KH o la dureza temporal, es la cantidad de carbonatos disueltos en el agua del acuario. El KH es un valor muy importante porque está estrictamente relacionado con el pH. Cuanto más alto es el KH, más estable se vuelve el pH. Sin embargo, cuanto más bajo es el KH, el pH se vuelve más inestable y puede haber cambios bruscos en el agua del acuario. Eso es peligroso. Esto es lo que llamamos el efecto tampón. Por otro lado, tenemos el GH, que sería la dureza general, y se refiere a la concentración de calcio y magnesio que hay en el agua del acuario. Cuando se dice que los peces viven en aguas blandas o aguas duras, se están refiriendo a esto, se están refiriendo al GH. Por tanto, una vez más, hay que prestar atención a este parámetro, pues dependiendo de este valor de GH vas a poder introducir unos peces u otros en tu acuario. Te dejo por aquí arriba una tabla para que veas de forma orientativa cómo se clasifican los diferentes tipos de dureza en el agua del acuario. ¿Cómo podemos medir estos valores? No te preocupes, es muy sencillo. Existen 3 tipos de test diferentes. Tenemos los de tiras, los de gotas y los medidores digitales. No te preocupes, vamos a verlo de forma práctica. Existen diferentes marcas que fabrican test de gotas. Personalmente las que he utilizado son los de Sera y los de JBL, y dentro de estas dos, personalmente mi favorito en este caso son los de Sera. Son muy económicos, muy fáciles de encontrar y con una precisión increíble. Luego, dentro del test de pH, como por ejemplo, nos viene, bueno, todos los test nos vienen con una probeta calibrada, y en el caso del test de pH también nos viene con un papelito con los diferentes colores, cada uno asignado a un grado de pH, por ejemplo 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 y así hasta llegar al 9. Luego, si nos vamos aquí a las instrucciones, podemos ver que nos dice que pongamos 5 mililitros dentro de la probeta del agua del acuario, el agua que queramos medir, y 4 gotas. Pues venga, vamos a hacerlo, muy sencillo. Removemos, muy importante, en caso de que el test sea nuevo, fijaos que en la tapa ya viene como una especie de pinchito que hay que pinchar aquí en el pitorrito para pues ya poder abrirlo, ¿no? Venga, echamos esas 4 gotas, 1, 2, 3 y 4 y removemos. Y ahí veis que ya cambia de color. Esperamos unos segunditos, podemos aprovechar para cerrar el test, para hacer otros test si queréis, y bueno, pues conforme han pasado esos segunditos nos vamos aquí a la tabla de colores, que por cierto, yo la he puesto aquí en el cartón, la he plastificado con el celo para evitar gotas y tal, pero ya se puede ver cómo hay que cambiarla, da un poquito de vergüenza ya, ¿eh? Bueno, voy a levantarme para ver claramente qué color es, y en este caso yo creo que está entre el 7 y el 7,5, es decir, más o menos aproximadamente un 7,2. Por eso os voy a recomendar que siempre utilicéis la misma marca para los test, porque os hacéis con los colores, ¿vale? Y conforme vais haciendo test, claramente vais a saber diferenciar entre el 7 o el 7,5. Vais a decir, bueno, pues no lo sé si es un 7,2, pero claramente no es un 7 ni es un 7,5. Pero sé que está entre esos dos porque el color está entre esos dos, ¿vale? La vista se os hace conforme hacéis test, no hay ningún problema, pero por eso siempre os recomiendo utilizar siempre la misma marca de test. En este caso, yo diría que está en unos 7,2 aproximadamente. Como veis, un test muy sencillo de realizar. Vamos a pasar al siguiente, en este caso el test de KH. Lo mismo, hay que poner 5 mililitros en la probeta y aquí, si nos fijamos en las instrucciones, nos da un interrogante en cuanto a gotas. ¿Por qué? Porque este test, junto con el de GH, funciona de una forma diferente y es que cambia de color. En el momento que echemos gotas y cambia de color, ese es el grado de dureza o de KH. Entonces,
Lo removemos muy bien, vais a ver que en la primera gota el test, el color se pone azul. Ahí está, una gota, claramente un azul fuerte, ¿vale? Se puede reconocer muy fácilmente. Entonces, en el momento en el que cambie a naranja, esa gota, ese número de gotas va a ser el resultado de KH. Así que empezamos con una, vamos a por la segunda, sigue azul, vamos a por la tercera, ha cambiado de color. Fijaos, así que podríamos decir que el test de KH de este agua es 3. Pasamos al GH, es muy sencillo, lo mismo, con ese cambio de color vamos a saber los grados de dureza. Fijaos que aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Nos pone el interrogante y 5 mililitros. Pues bueno, lo mismo, vamos contando gotas hasta que cambie de color. En este caso, la primera gota, vamos a ver como una. Es de un color así como rojito. Sí que es cierto que la primera gota no se ve, conforme vamos echando gotas se pone más rojo. En el momento en el que cambia a verde, esa gota que ha cambiado verde es los grados de dureza de GH. Así que empezamos por 1. Venga, 2, veis que claramente se va poniendo más rojo. 3, 4, ¿vale? Es importante remover bien. 5, ¿veis? Se pone rojo. 6, seguimos echando gotas hasta que cambie de color. 7, 8, ¿vale? Ahí está. 9, 10. Quizás la cámara no acaba de cogerlo, pero ahí está. Acaba de pasar a verde. Yo creo que sí que se ve. Por lo tanto, en ese cambio de color ha sido en la gota número 10. Por lo tanto, el agua del acuario que hemos medido en este caso tiene un GH de 10. Como veis, es muy sencillo realizar test de gotas, muy rápido y sinceramente súper preciso y os lo recomiendo. Vamos a ver de forma práctica ahora un test de tiras. Como hemos dicho antes, no es un test preciso y no os lo recomiendo, pero bueno, vamos a verlo de forma práctica para que lo conozcáis y sepáis cómo funciona. En este caso también es un test de cera y en este caso este test todo en uno que le llaman mide pH, KH, GH, nitratos y nitritos. Y nos vienen 50 tiras y las instrucciones son las siguientes. Sumergimos la tira un segundo en el acuario, dejamos reposar un minuto, 60 segundos y comparamos los colores de la tira con la tabla de colores de aquí. ¿Vale? Voy a sacar una tira para que lo veáis y la tira sería esta. Vemos que aquí tenemos el ejemplo, lo colocaríamos aquí, compararíamos los colores y sabríamos más o menos de una forma aproximada que nos da en el acuario. Ahí está. ¿Por qué digo que no es muy preciso? Fijaos, por ejemplo, en el test de pH, pasa de 6,4 a 6,8, a 7,2, a 7,6. Es bastante aproximado, los colores se notan bastante, pero si, por ejemplo, nos vamos a la dureza, fijaos que la dureza, en el caso de que los 3 cuadros de aquí del medio fuesen verdes, quiere decir que tiene entre 0 y 3, pero no nos está diciendo exactamente cuánto. 1, 2, 3, no lo sabemos. Si el primer cuadro se pone lila, quiere decir que tenemos una dureza mayor de 6, pero sin embargo sería menor que 10, porque a partir de 10 sería con un segundo cuadro lila, y así hasta llegar a un mayor de 16. Como veis, no es preciso. Vamos a verlo de forma práctica. Venga, tal y como os he enseñado, sumergimos un segundito, sacamos y ahora esperamos un minutito. Venga, un minuto más tarde, pues tal y como nos dicen las instrucciones, lo colocamos aquí y vamos comparando. En este caso vemos que nitratos y nitritos está a 0. En el caso de la dureza vemos que se ha puesto rosa los dos primeros cuadros, que nos dice que está entre 10 o más. El siguiente cuadro se ha quedado verde, con lo cual, claro, ¿veis cómo no es preciso? ¿En cuál se queda? Más de 10, en 10 clavados, ¿cómo está? Según los test de gotas nos ha dado un test de 10 clavado. Sin embargo aquí no queda claro. Si nos vamos al test de KH, fijaos, ahí se puede ver más o menos el color, nos dice que está sobre los 6. Si por ejemplo nos vamos al pH, nos da un 6,8 aproximadamente el color. Sin embargo, el test que hemos visto antes más o menos nos daba un 7,2, ¿vale? Entre 7 y 7,5, hemos dicho que estamos 7,2, en este caso nos está dando un 6,8. Como veis, ahí está la diferencia, ¿vale? Un test
de tiras no es preciso. Por otro lado tenemos los medidores digitales, serían algo parecido a esto, simplemente lo enciendes, lo pones en el agua y te da a los pocos segundos las mediciones, son los más precisos, también son un poquito más caros y tienen el inconveniente de que hay que calibrarlos de vez en cuando. Sin embargo, para el GH no he encontrado o no existe para este hobby ningún medidor digital, con lo cual habrá que ir siempre al test de gotas. No obstante, mi recomendación va a ser siempre que utilicéis el test de gotas tanto para pH, KH como GH. Estos serían los tres principales parámetros que debes de conocer, pero hay otros también muy importantes y que te voy a explicar. Por ejemplo, el cloro. Sobran las explicaciones. Todo el mundo sabe lo que es el cloro, se usa para desinfectar el agua del grifo tiene cloro. El cloro mata las bacterias del filtro, afecta a nuestros peces, gambas, caracoles. En un acuario nunca debe de haber cloro. ¿Cómo podemos eliminar el cloro? Es muy sencillo, existen dos métodos. El primero sería coger un recipiente, llenarlo de agua que utilizaremos después en el acuario y dejarla reposar 24 horas. Si podemos instalarle un aireador, mejor. ¿Por qué? Porque el cloro se evaporará y más o menos tarda eso, unas 24 horas. Y si no, tenemos el siguiente método número 2, que es utilizar un acondicionador. El acondicionador lo que hará será eliminar el cloro prácticamente instantáneo. En 5 o 10 minutos el cloro ya no está y ya podemos utilizar ese agua en el acuario. Pero cuidado, porque a veces las distribuidoras junto con el cloro utilizan cloraminas. Las cloraminas no se evaporan, con lo cual no podemos utilizar el primer método y tendremos que sí o sí utilizar un acondicionador. Y aquí cuidado, tendrás que asegurarte que el acondicionador que vas a utilizar especifique que elimine el cloro y las cloraminas. Como lo correcto es preparar el agua antes de introducirla en el acuario, el test de cloro como tal nos lo podemos ahorrar. Por otro lado tenemos el amoníaco, los nitritos y los nitratos. Estos son sustancias muy tóxicas para los peces, por lo que es muy importante controlar su concentración en el acuario, ya que por ejemplo un pico de amoníaco o de nitritos puede matarte todos los peces. No te preocupes, tal y como hemos visto en un vídeo anterior de esta guía, en esta misma lista de reproducción, si tenemos el acuario ciclado, las bacterias van a transformar el amoníaco en nitrito. Otra segunda tanda de bacterias va a transformar el nitrito en nitrato. El nitrato lo van a absorber las plantas y aún así también lo reduciremos con los cambios de agua. Que sepas que para estos tres parámetros existen test específicos. Son un poquito más complicados, requieren de varios pasos, pero sin ninguna duda son los más precisos. Mi recomendación es que utilices siempre los de gotas. Existen también de tipo tiras, pero esos únicamente sirven, son muy poco precisos y únicamente sirven como test, vamos a llamar como un primer test de aviso. Podemos utilizarlo y ver si eso cambia de color y en caso de que cambie de color utilizar el de gotas para ser más preciso. Sin ninguna duda yo iría directamente al de gotas. Pasamos ahora a los TDS. Los TDS provienen de las siglas en inglés Total Dissolved Solid, lo que en castellano significaría total de sólidos disueltos en el agua. El TDS se mide con un medidor digital, como por ejemplo este que tengo aquí. Son muy sencillos de encontrar, son muy baratos y nos da una lectura prácticamente instantánea. El TDS se utiliza, por ejemplo, en equipos de osmosis, si tenemos equipos de osmosis para calcular si hay que cambiar la membrana o hay que cambiar los prefiltros. También se utiliza, que eso lo veremos en el siguiente vídeo, si queremos adaptar agua del acuario mediante sales, por ejemplo, o incluso también se utilizan mucho en gambarios. Pasamos ahora a una parte práctica para entender un poquito mejor el concepto de los TDS. Aquí tengo un poquito de agua de mis acuarios, de uno de ellos, entonces bueno, vamos a ponerlo en este recipiente y así lo vemos de forma práctica. El agua de este acuario, ahí ya veis que la medición de los TDS es instantánea. Mira, lo saco del agua, marca 0 de TDS, lo introduzco y fijaos, ya está ahí, de forma instantánea. En este caso está marcando 300 justos de TDS. Vamos a ver cuánta dureza tiene mi acuario con estos 300 de TDS. Entonces voy a coger un poquito de agua de aquí y vamos a hacer un test de dureza muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sabéis que cada gota equivale a 1 grado de dureza del agua del acuario. 6, 7, 8. Voy deprisa porque más o menos sé qué dureza tiene. ¿Vale? Aquí tenemos 8. Tenemos la gota número 9. Está a puntito de cambiar. La cámara no lo enfoca, pero está a puntito.
10 y ahí ya ha cambiado. Ahí se puede ver, ya está de color verde. Conforme pasen un poquito de segundos más, ahí está, ahí se puede ver mucho más verde. Venga, pues es decir, el agua de mi acuario con 300 de TDS, remarcamos ahí, tiene una dureza de 10 de GH, pero claro, como hemos dicho que son todos los sólidos disueltos en el agua, nos sirve para calcular, pues 300 TDS son 10 de dureza. No, porque para eso tengo yo aquí el abono, cogemos un abono cualquiera, yo utilizo este por ejemplo, yo lo he hecho aquí, ¿vale? Esta concentración de agua es muy pequeñita para la cantidad de abono que he utilizado, pero sirve perfectamente para el ejemplo. Fijaos, vais a ver cuánto han subido los TDS. En este caso está marcando 837 de TDS. Sin embargo, no hemos modificado la dureza del agua del acuario. Aquí siguen habiendo 10 de dureza. Únicamente hemos abonado para las plantas que tengamos en el acuario. Con lo cual, los TDS son una medición de todos los sólidos disueltos y que nos sirve como medición para calcular la dureza del agua del acuario. No obstante, si tenemos un agua de osmosis 100% pura de 0 TDS, 10, 20 como mucho, sí que podemos añadir sales y calcular ahí mediante los TDS y luego un test cuántos TDS corresponden a X grados de dureza. En acuarios plantados se utiliza CO2, sobre todo en acuarios plantados de altos requerimientos, con lo cual vamos a tener que controlar también este parámetro. Un exceso de CO2 puede provocarnos una aparición de algas o incluso puede asfixiar a nuestros peces. El CO2 se controla mediante un drop checker, que es un aparatito que se coloca dentro del acuario, tiene un líquido y este líquido cambia de color en función de la cantidad de CO2 que tengamos o no. También os dejo en pantalla una tabla que os va a servir como referencia. Es importante también decir que el drop checker se coloca justamente en el lado opuesto al cual está el difusor de CO2. Ahora ya conoces los principales parámetros del agua de tu acuario y cómo medirlos. Comparte este vídeo, dale un like, apoya al canal, suscríbete y en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo modificar estos parámetros del agua de tu acuario para que puedas introducir a tus peces favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!